Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Aquí con el doctor Ricardo Velasco con su columna Vida Sana, y hoy vamos a hablar a propósito de que el 20 de octubre se celebró el Día Mundial de la Osteoporosis. Vamos a hablar de la osteoporosis, esta enfermedad que de alguna manera con este día se intenta concienciar a la población del diagnóstico y también del tratamiento. Muy buenas tardes, Ricardo, muy bienvenido, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Sí, en realidad la osteoporosis parece una patología menor, pero nos trae un montón se asocia a un montón de otras enfermedades y nos baja la calidad de vida realmente. Y bueno, y yo creo que no lo habíamos tocado en estos ciclos muy profundamente o más profundamente. Sí. Y es un tema bueno, que vale la pena y que podemos dar algún tipo de información y es bueno saber nuestro público, nuestros oyentes, claro, qué piensan, qué sienten, y bueno, y si estos consejos que le podemos dar o alguna definición que podamos darle pueden servir de algo. Pueden también ayudar. ¿Qué entendemos cuando una persona, qué tipo de, es una enfermedad ósea la osteoporosis? A ver, expliquemos un poquito. Claro, es una enfermedad crónica, por lo tanto es crónica y es evolutiva. Es disminución de la fijación del calcio y por lo tanto es una pérdida, desmineralización del calcio de los huesos. Por lo tanto, es una pérdida de densidad del calcio, o sea, una pérdida de la fortaleza de los huesos. Eso se va haciendo progresivo y a mediano y largo plazo puede traer alguna sintomatología. Al principio, en la primera etapa, es asintomática y después aparecen dolores, aparecen molestias y después aparecen las famosas fracturas, que es donde ya la etapa más avanzada, digamos. Exacto. Acá tengo, y tú me dirás por qué es esto. Dice, se calcula que uno de cada 5 hombres tiene osteoporosis y una de cada 3 mujeres mayores, ambos de 50, sufren o son propensos de osteoporosis. ¿Por qué esta cifra mayor en mujeres, digamos, que en bueno, hombres? Bueno, porque en las mujeres intervienen otros factores. Está el factor hormonal, en el cual, primero, ese tipo de estadística está un poco desfasada de época, porque cuando la mujer era así una vida más sedentaria, hoy la mujer hace más deporte, hace más actividad física, se sabe más de las normas alimentarias. Entonces, la mujer tenía 2 épocas importantes donde perdía muchísimo calcio, calcio o no lo absorbía lo suficiente, claro, que son los embarazos. Obviamente, cuando el organismo está gestando un ser, claro, el organismo necesita calcio y prioriza la gestación de ese ser sobre el depósito del calcio de la madre. Entonces, en los embarazos, hoy ya se sabe que se debe aumentar un 20% de la provisión del calcio, del fósforo, en fin, de los elementos fijadores y formadores de hueso. Claro. Se calcula más o menos en unos 1000 miligramos lo que una mujer puede requerir de calcio. Una mujer gestante requiere 1,200, o sea, 1,200 gramos. Cuando una mujer está embarazada, tiene que aumentar la dosis de calcio. Exacto, porque la otra cosa que se veía en las mujeres embarazadas, sobre todo cuando ya venía una malnutrición previa, claro, crónica, primero ellos tendían a hacer anemia y formaban hijos con anemia, que eran de más bajo peso, más lábiles, más sensibles, y que la madre, por ejemplo, además de terminar con una disminución, con una valoración menor del calcio, que eso tiene otro nombre que se llama osteopenia. Sí. La osteopenia precede, no es una enfermedad, pero es una etapa que precede a la osteoporosis. Terminaban muchas en una osteopenia y se llenaban, por ejemplo, también de caries, ¿no? Por la disminución del calcio a nivel dental, hacían que tuvieran también mayor facilidad. Todas esas cosas con la información
ahora se le dan suplementos alimentarios, se le dan suplementos de calcio, de hierro, de ácido fólico, y se logra revertir o se ha atenuado bastante esta situación, ¿verdad? Claro. Y otra etapa que nos decías en la mujer, que es lo que lleva también a que haya más casos, es la menopausia, ¿no? Claro, claro, porque la dependencia con el estrógeno, o sea, nosotros podemos dar muchísimo calcio. La evolución del ser humano tiende a proteger la procreación de la raza. Por lo tanto, las hormonas, que es el gran protector de la mujer, ya lo hemos hablado Sí, un poco en sí, broma y un poco en claro, serio, sí, pero un sí. poco en broma diciendo que la mujer es biológicamente más fuerte. Es Ujú, una verdad relativa. Es relativamente más fuerte, más resistente, ujú. más hacia el sufrimiento, más del punto de vista metabólico, porque está protegido por los estrógenos, por las hormonas. ¿Por qué? Porque tiene que conservar y recrear la capacidad reproductiva. Entonces eso hace que mientras estén presentes los estrógenos, quiere decir que hasta la menopausia la mujer está protegida. Teniendo estrógenos suficientes va a perder menos calcio o lo va a perder más lentamente. Eso, cuando empieza la menopausia, que empiezan a bajar los estrógenos, empieza a bajar también la fijación del calcio. Y es más, aumenta más la pérdida de la fijación del calcio. Claro. Porque los estrógenos en la menopausia prácticamente caen muy rápidamente, y entonces es donde se producen las grandes Eh, osteopenias, osteoporosis, ¿no? en caso de alguna de las mujeres cuando están cursando la menopausia, ¿qué es lo aconsejable? ¿Hacer una dieta, reforzar el tema del calcio en la nutrición con algún tipo también puede ser de medicación o qué se Claro, bueno, la aconseja? menopausia hay que pensar que, primero, ¿qué es la menopausia? Es un cambio hormonal en el cual vamos perdiendo la etapa reproductiva, vamos pasando de un ciclo bifásico, estrógenos, progestágenos, estrógenos, perdón, y a una etapa monofásica, donde predomina la progesterona y empiezan a desaparecer los estrógenos. Eso hace que tengamos un metabolismo que empiece a cambiar, donde la protección que tenemos sobre las arterias empieza a disminuir, y el colesterol nuestro, que predomina el HDL, el protector, el colesterol bueno, empieza a bajar su producción. Por lo tanto, empieza a predominar el colesterol, el no adecuado, ¿verdad? Y Ujú. entonces lleva más a la obstrucción arterial. O sea, ahí empiezan a empardar las mujeres en las enfermedades cardiovasculares. Cardiovasculares, claro. También pasa con el sector óseo. De alguna manera, al fijar menos el calcio, más la pérdida que se tiene aumentada Ujú, por el propio metabolismo, porque la mujer tiene menos estructura muscular. ujú. Además, los hábitos tienen mucho que ver también, sobre todo, ya digo, en otra época, porque se hablaba de que el hábito más sedentario. Hoy las mujeres Sí, sí, están más informadas, hacen más más ejercicio, ejercicio, claro. y lo primero que tenemos que hacer es aumentar el aporte de calcio, o sea, o no disminuirlo el aporte de calcio. Aquí pueden ser con los lácteos, Sí, pueden sí. ser de distintas maneras, ¿verdad? El aporte también del calcio, y el calcio y el fijador natural del calcio, que es la vitamina D. La Sí. vitamina D puede venir por vía de comprimidos, pastillas, o simplemente a veces tomando el Un sol. poquito de sol, que siempre, viste que decimos hay que cuidarse del sol, pero 15, 20 minutos al día es bueno tomar un Bueno, poco ahora de que se está sol. hablando tanto de la osteoporosis debido Sí, a estas fechas, se está rememorando una cosa, que es con 10 minutos, 15 minutos de exposición de manos y piernas, o sea, de miembros inferiores y las manos al sol, alcanzaría, o sea, la pantalla sería suficiente para el metabolismo del calcio. ujú, No nos favorece mucho la latitud, porque estamos muy alejados nosotros. claro. Pero digamos que una caminatita de media hora, con los brazos expuestos al sol en un horario conveniente, no tiene que ser el horario más de exposición, Sí, que sí, el el rayo más fuerte, es claro. más fuerte y este, más agresivo, Ujú. este, alcanzaría. Hay que saber otra cosa, y eso sí se está hablando ahora, por suerte, porque éramos pocos lo que lo decíamos. A ver, Los bloqueadores solares sí. también bloquean la formación de vitamina D. Ah, mira. O sea, yo puedo tomar sol, pero la reacción esa de que tengo que cuidar de la piel, y me pongo un bloqueador solar y salgo a caminar, y cómo no voy teniendo vitamina D, es así.
cuando yo estoy bloqueando la llegada de los rayos UV, que son los que me hacen la reacción, ¿verdad? O sea que deberíamos en 10, 15 minutos estar sin protección en los horarios que se puede tomar sin protección. Yo diría que una caminata corta de 10, 15 minutos antes de las 10 de la mañana o después de las 6 de la tarde. Pero sin protector solar. Exacto, decís. por eso, sin protector alcanzaría. Esto me estoy desayunando, porque siempre estoy con el protector, o sea, esto es nuevo, Ricardo, no te había escuchado, porque siempre nos has incorporado el protector casi cuando nos levantamos. Bueno, porque pero los protectores, ahí está. Es decir, cuando nosotros nos bronceamos, el bronceado es cosmético, ¿verdad? Sí. ¿Qué función tiene el bronceado? El bronceado para la piel es una agresión. Es decir, porque la piel hace que los melanocitos se oscurezcan para que disminuyan la entrada de luz, una defensa natural. Claro. ¿Tá? Es decir, el estar bronceado hasta hace, o sea, hará 50 años que es de aspecto saludable. Hace 50 años estar bronceado era como denigrante, porque los que se bronceaban, o de alguna manera los que estaban exponiendo en tareas rudas al sol. Claro. En definitiva, el estar blanco, el permanecer blanco con esas pieles más delicadas, era un signo de alguna manera de distinción. Lo vemos desde los pintores de la Edad Media. Claro. Son todas pieles blancas, tersas, ¿Cómo en realidad. hacían con la vitamina D esta gente? Bueno, es importante, ¿no? Saber. El problema, ¿cuánto vivían también? ¿No? ¿Cuánto vivían? Sí, claro. A los 50 años no llegaban. Exacto, bueno, la expectativa de vida era más corta, entonces cuando empezaban la etapa de la osteoporosis habían tenido 25 cosas. Primero las enfermedades infecciosas, claro. Después las enfermedades transmisibles, las enfermedades venéreas, en fin, las tuberculosis. Sí. Se morían casi siempre de tuberculosis. Bueno, por eso te digo, al no haber tratamientos, eran otras enfermedades. No llegaban, obviamente, si alguien llegaba a más de los 70, era un privilegiado. Y si eso podíamos alegar una demencia senil, claro. Era porque había llegado a determinada edad y era la excepción de la excepción. O sea, volvamos a nuestro, porque nos estamos yendo. Nos estamos derivando. No, es importante esto que dijiste, estos 10 minutos de sol o 15 por día, pero sin protector solar, para aprovechar la vitamina D del sol absolutamente. Y que se aclare, yo no estoy diciendo vayan al mediodía o vayan en el horario que no corresponde antes de tomar. Las 10 de la mañana antes de después de las 17 horas. O después de las 17. El horario que se puede caminar, y caminamos una caminata simplemente, unos 10-15 minutos. No es caminata, es la exposición al sol. Lo que pasa es que sentarse como que frente a leer algo, sentar puede servir también. Pero también si hacemos doble, porque hacemos ejercicio, ganamos 10-15 minutos después de las 5 de la tarde, y tendríamos la dosis 3 veces por semana, sería la dosis suficiente para para cargarnos de la vitamina D. Y con esto también nos cargamos de vitamina D, ayudamos a prevenir el tema de la osteoporosis, pero también hay algo importante, el estado anímico, ¿no? Creo que ahí es fundamental también. Nosotros que abordamos en estos días... Que lo hemos abordado en otras columnas. El estado anímico nos ayuda en todo, pero además, repasando, las enfermedades inflamatorias, por ejemplo, a ver. El otro día hablamos de los celíacos. Sí. Tal vez no nos haya dado hablar del todo de los celíacos. Los celíacos, por su inflamación de la mucosa intestinal, tienen disminuida la absorción del calcio. Mira. Por lo tanto, los celíacos tienen mayor tendencia a tener osteoporosis. O sea que también a ellos les viene muy bien una caminatita al sol. Hoy por hoy, cuando voy a un médico a concurrir que me estudien por osteoporosis, primero no es lo que me parezca y no es una placa simple. Se hace un estudio que se llama densitometría ósea, que en el cual nos mide el capital óseo. Eso sirve a hacerlo en distintas etapas de la vida. A ver, ¿en qué premenopáusica, para saber cuál es el capital óseo que tengo, y posmenopáusica, porque sabemos que va a haber una pérdida, porque eso es progresivo. Pero podemos hacerla más lentamente o saber si la medicación que estamos tomando revirtió el proceso. Acá estamos hablando de las mujeres. ¿Qué pasa con los hombres? Bueno, porque después los hombres, de qué edad también empezarían a disminuir los hombres en la edad, calcio. En los 50 y algo de años también empiezan a disminuir. El capital óseo máximo lo tenemos a los 30 años. Después de ahí, o sea, los 30 años es donde se termina la juventud.
Aquel que ya tiene 31 le podemos decir que es un viejo, ya está. Ah, ya, pero tan No, joven. no, un poco en broma, pero no. Hasta los 30 años, del punto de vista metabólico, podemos hablar De que juventud. es donde se termina el aumento del capital óseo, el aumento del Es capital como a partir muscular, de los 30 y empieza el metabólicamente. declive. Es que de alguna manera se ha estudiado, inclusive se decía antes que antes de los 21, 25, cuando se terminaba el crecimiento, ya empezaba el envejecimiento. Lo cual hemos visto que no es así, pero sí a los 30 ya el capital óseo, digamos, la cantidad de hueso que estamos formando, Sí, sí. el máximo llega en esa etapa. Después la idea es que se va a ir disminuyendo. Lo que pasa es que disminuye lentamente junto con nuestro envejecimiento Claro. o junto con los años y no nos da traducción clínica. Claro. Entonces, deberíamos hacer un estudio de una densitometría ósea intra en la etapa esa que tenemos un buen capital óseo y después hacer seguimiento cada 5 o 10 años. Después de los 50, en el caso de la mujer, hacer un estudio más seguido para ver hasta dónde requiere el complemento. Porque, ojo, el calcio en exceso tampoco es sano. A ver, ¿qué Porque el problemas calcio en podría exceso, traer? en vez de depositarse en los huesos, terminamos en los riñones, termina en otro lado y formando son los cálculos. famosos cálculos. Y cálculos tanto a nivel de vesícula como a nivel renal. Claro. Como empieza a deteriorarnos el metabolismo del calcio y nos puede provocar hasta hipertensión arterial, ¿verdad? O sea que los excesos de algo tampoco son buenos. ¿Qué pasa con el tema del tabaquismo y el alcohol? ¿Cómo influyen en el tema de la osteoporosis? Bueno, esos son los factores de riesgo, es decir, la etapa, el alcoholismo y el tabaco y las drogas también, todo aquello que lleve un catabolismo o un metabolismo aumentado y una mala oxigenación de nuestros tejidos, disminuye la absorción del calcio y por lo tanto disminuye la fijación o sea, la estructura de nuestros huesos. Claro, y todo esto se ve, o sea, el tema de la osteoporosis se ve en esas personas que tienden a quebrarse fácilmente los huesos, ¿no? Claro, bueno. Las consecuencias, digamos, la etapa de viene todo. así, vamos perdiendo calcio y no tenemos sintomatología. Claro. Podemos tener alguna molestia sobre los 40 y algo, que los días de humedad me empiezan a molestar todos los huesos, empieza más la artrosis, que es, digamos, el desgaste en las articulaciones, y la artritis cuando se inflaman, que es que me empiezan a molestar. Claro, pero como puede una pasar molestia. asintomático, Sí, pero puede pasar totalmente asintomático eso. Ajá. Yo empiezo, me hago algún estudio y puedo comprobar de que tengo el capital óseo disminuido. El capital óseo disminuido se llama osteopenia, o sea, me está faltando calcio, el hueso está más fino, está más delicado, está más poroso, pero esa etapa es parcialmente reversible. Es donde debo aplicar el tratamiento. ¿Qué tratamiento? El tratamiento va medicamentoso, higiénico, dietético, o sea, qué comer, qué ejercicios hacer, y después medicamentoso. Si yo trato de hacer solo medicamentoso, sin hacer higiénico, dietético, y no es lo conveniente. No, claro, no vas a tener los resultados. Saldría igual, pero voy a perder el capital. La otra cosa, debemos estudiar el metabolismo, porque hay muchas enfermedades que son perdedoras de calcio. A ver, entonces, claro, hay enfermedades renales, entonces una insuficiencia renal y alguna patología del glomérulo, o sea, de los que tienen problemas renales lo sabrán, que son perdedores de calcio. Entonces le podemos dar un montón y lo van a perder el calcio. Claro. Entonces debemos darle fijadores. Ahí hay una serie de drogas, los alendronatos, en fin, todo ese tipo de drogas que son fijadores del calcio. Claro. Pero como no hay cenas gratis, es decir, antes tiene... de darle también alguna de esas drogas, hay que estudiar a este paciente, porque son de difícil tolerancia digestiva. Ajá. Y además pueden tener algún componente secundario, algún efecto secundario. Claro. Entonces, no hay nada gratis en esta vida. Por eso digo, no hay cenas gratis, hay que estudiarlos con la gente que se está dedicando ahora al estudio de la osteoporosis. Claro, viste que esto que decís es muy importante, ¿no? Porque estamos acostumbrados en este siglo XXI a que todo tiene un remedio, todo vamos al doctor y decimos, bueno, a ver, ¿con qué medicamento curo esto? Y nos hemos dado cuenta en el transcurso del tiempo que lo que tú bien señalás,
que los medicamentos, cuanto menos medicamentos tomemos, mejor. Claro, bueno, por eso yo siempre refuerzo y la idea es del médico de cabecera. El médico de cabecera es el que sabe. Porque es el que nos ha tratado siempre, la gente llegaba al consultorio y te decía, no sé qué siento, pero no me siento bien. No soy yo, no me siento bien, no tengo ganas de nada, no tengo voluntad de nada, me duele todo. Claro. ¿Qué edad tiene esta persona? Bueno, calculemos entre 40 y 50 años, entre 40 y 55 años. Y bueno, uno conociendo ya el paciente, la situación personal, la situación familiar, las presiones que tienen, uno ahí tiene que ir deslindando porque ya conoce el entorno. Claro. Si no lleva un interrogatorio mucho que no más es largo, que, claro. que no es, digamos, de doña Pocha de sentirse, claro, de que se sienten a contarle la vida, pero sí el entorno familiar es importante, claro. Sí el ambiente en que está viviendo. Si esta persona es una persona que está en seguro de paro, si esta persona tiene algún problema familiar por adultos mayores a su cuidado, por hijos a su cuidado, claro. Por alguna enfermedad familiar, en fin, por distintos causas problemas, sí. que no son enfermedades propias, pero sí nos terminan enfermando. Claro, sí, porque sí. La idea de bienestar, la idea de salud es bienestar. Y esta persona no está en bienestar. Entonces, ahí es donde uno debe decir, bueno, esta persona de 50 años, el caso de una mujer, pero ojo, consultan en ese sentido, cuando el médico de cabecera y hay confianza, consultan en el mismo porcentaje hombres de mujeres. Sí. No es aquello que la mujer se anima más a ir a un médico que desconoce, porque plantea más, porque prioriza más su salud para priorizar la familia. En eso hay que darle la derecha. Hoy vino, hoy el doctor Velasco la humedad lo tiene buenísimo. Hoy está, no sé, vamos a ir a la pausa, vino bien, hoy sí, no me pelea ni nada. Hoy será la humedad entonces. Y a todas las señoras y mujeres chicas que nos están escuchando deben estar todas contentísimas. No, pero se está ganando la audiencia femenina. Y bueno, hay que tratar de ganar puntos, como padre de hija mujer tengo que ser, soy minoría. Corresponde. En su casa son 2 contra un caballero. Y sí. Hacemos una breve pausa y vamos a tener que abordar el tema del COVID, que está al rojo vivo, a nivel mundial, y aquí no es tampoco, se está dificultando. Tenemos que hacer un breve, digamos, seguir con el tema de la osteoporosis, pero hacer un alto como todos los jueves a jueves, que es un tema que nos tiene preocupados y ocupados también. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias en Radio Nacional junto al doctor Velasco en su columna Vida Sana, hablando del tema de la osteoporosis, cómo prevenirla, cómo tratarla, pero también después de la pausa vamos a estar hablando del COVID, qué pasa con la vacuna, qué pasa que se aproxima el verano, qué pasa en nuestro país y en el mundo con el COVID-19. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y continuamos con la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco, y ahora disgregándonos un poquito, saliéndonos un poquito del tema de la osteoporosis, venimos al COVID-19. De alguna manera los casos acá se han disparado, han aumentado por el tema de los casos en Rivera. Estamos, dicho por los epidemiólogos uruguayos, estamos a un paso de declarar zona naranja o roja como en Europa, Rivera, ¿no? Cuarentena total, aislamiento en realidad. Aislamiento. Durazno lo ha hecho por motus propio. Claro, el problema es decir, sabíamos que podía venirse. El sistema nuestro está fuerte y sigue estando fuerte, porque creo que hoy son 6 las personas que están en CTI. La capacidad de camas está lejísimos a 6 personas en el CTI. Pensemos el territorio nacional como todo uno, claro, ¿verdad? Sí. Quiere decir que si hay 400 camas de CTI disponibles, que haya 6 ocupadas, es testimonial. Seguimos estando en primera división. Si se fuera esta la Champions League, estamos jugando en la primera división, ¿verdad? Claro, pero a ver, si todos seguimos repitiendo estamos menos bien de lo que estábamos antes. ¿Qué pasa si este modelo de Rivera se empieza a repetir en el resto de los departamentos? No, es que
es que justamente nuestra estructura de cuestionar, o sea, de testear, y testear los contactos, porque el tema es testear el contacto, hacer el seguimiento, el seguir los controles y los aislamientos. O sea, saber, tú estuviste en contacto, yo te localizo y te digo, mira, tú estuviste con una persona que es COVID positivo, por lo tanto, te aconsejamos o te desestimamos y hacer la cuarentena. Y hacer la cuarentena. Y después llamándote diariamente para ver si estás en la cuarentena. Claro. La capacidad de testear y de controlar todo eso anda alrededor de las... O sea, se pueden perseguir o a cuarentenar a 100 personas, 100 contactos, 100 personas que tengan sus contactos, que se supone que cada uno entre 5 y 10 personas contactó. Quiere decir que estamos hablando de hacer un seguimiento de unas 1000 personas. Por encima de las 1000 personas que haya que hacer un seguimiento, el sistema va a empezar a hacer agua. A colapsar. O sea, va a ser imposible hacer un seguimiento. Entonces, ¿qué pasa? En Rivera hay una ciudad, un departamento y 2 países. Un país donde la cosa viene controlada y el otro país donde, como bajaron los índices de ellos y además está en etapa electoral, no le está atendiendo las prioridades. Entonces, se vienen 20 ómnibus por fin de semana a comprar porque el comercio sigue abierto, porque el comercio se priorizó la economía, más los festejos. Prohibieron las fiestas en Rivera y en Santana las hacen todas porque están libres. Entonces, tampoco echemos la culpa a la juventud. Es un tema de información, un tema que todos fuimos aflojando un poco, porque a todos nos pareció que a nosotros no nos iba a llegar. Era de alguna manera, ¿te acuerdas cuando decían la gente de Florida? Porque ellos tienen San Cono, no les va a llegar hasta que les llegó un caso y han tenido después una serie de casos. De alguna manera hemos tenido la suerte y además se ha trabajado bien. Es decir, la suerte se terminó y se está trabajando bien, pero la gente empezó a sentirse segura y empezó a aflojar en lo que es lo que ya todos conocemos. A ver, pero no alcanza a mirar, me parece que mirar lo que está pasando en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos, digamos, Madrid, España supera el 1.000.000 de casos. Hoy en Francia están con toque de queda. O sea, están empezando, otra de las noticias, no me acuerdo qué otro país, empezaron otra vez con Europa, el reconfinamiento. Todo es así, Europa. Pero bueno, está que arde de COVID. Entonces claro. Digo, ¿no nos da para pensar eso? Bueno, sí a los que nos da para pensar. A la gente joven que no se enferma, que no conoce nadie que haya tenido, o conocerán un pariente segundo, de tercero, y que le dio una gripe, le dio un hisopado positivo y ni se enteró, no restan, o sea, le restan importancia. Tal vez, y ahí es donde pecamos la gente que trabajamos en la salud, porque sabemos lo que es SNTI, sabemos lo que es un paciente grave, sabemos el tratamiento. Estamos en contacto con la muerte. La gente joven, a ver, yo para tratar de seguirle la psicología, ¿no? Yo entiendo esto, pero la gente joven no tiene familia, no tiene padres, no tiene abuelos, no tiene gente que podría llegar a contagiar. Es que eso es lo que tenemos que hacer, concientizarlos. Y concientizar, educar, lleva tiempo. Por otro lado, hubo una política, porque claro, la economía hay que abrirlo y el sistema cultural y todo está presionado. Nosotros no veníamos en la mejor época cuando empezó esta cuarentena. Entonces, de alguna manera, las elecciones hubo que hacerlas. En la rural, de alguna manera, se tomaron todas las medidas, pero no sabemos hasta dónde nos está pagando. Las famosas marchas que se hicieron, todas tienen su significado y todas tienen un porqué. El hecho, lo que sí es claro, desde que se empezó a reactivar la industria, la construcción, no ha habido un incremento. Quiere decir que por ese lado no está. Es que nos fuimos relajando nosotros porque fuimos sintiendo que le iba a pasar a los demás, pero no a nosotros. El fin de semana pasado, recordarás que fue un fin de semana precioso. Fue un fin de semana, la verdad que daba ganas de vivir lo lindo que estaba. A tal punto que decidí, dije, voy a caminar, decidimos ir a caminar por la Rambla. Aquí cuando llegamos a la Rambla estaba atestado, íbamos a caminar por la playa y estaba igual, pero atestado a tal punto, nada de tapabocas, nada de, como si fuera verano y no hubiera pasado nada. Marcha atrás, volví y dije, no camino, así no. Eso que tuviste, eso le pasó a Europa.
en verano, llegó el verano. ¿Qué va a pasar llegaron ahora en los verano? turistas, llegaron la gente que estaba ávida, que estuvo 4 meses encerrada, que tenían, económicamente no estaban tan mal, y el turismo a su vez sí estaba mal, la hostería estaba muy mal porque estuvo cerrado, y bueno, y entonces le abrieron los brazos. Plantearon medidas pero no plantearon sanciones, o fueron muy laxos, y bueno, y ahí se está pagando las consecuencias ahora. O sea que tenemos que ponerle cabeza que se viene el calor y qué va a pasar con el Es calor y abrir... Algo que hemos aprendido de este virus, que el calor o el frío no le influye. No le influye. Quiere decir que pero hasta que no tengamos una protección al calor real. y el virus no le influye, pero a nosotros salir Bueno, sí, entonces digo... Bueno, pero por eso mismo, esto del domingo que hemos visto todos, Sí, sí. ¿verdad? Yo en Atlántida lo mismo. Lo viste también. Esto es lo que te digo, era en Montevideo, ¿no? Por suerte, digo, miré la playa de lejos y vi lo que era, parecía un día de enero. Un día de tal porque cual, realmente ¿viste? la temperatura sí era de era muy enero. agradable. El tapaboca no lo vi, no, he visto más sombrillas que tapabocas. No había, en la playa no había gente con tapabocas. Entonces Y en la Rambla tampoco. Gente tiene esa idea de que ya pasó lo peor, que esto a mí no me va a pasar. Y bueno, y en 15 días veremos cuánto se va a pagar de este domingo que pasó. ¿Qué va a pasar? A ver, Sí. La gente que le gusta la playa, llega el verano, que va a ir con tapaboca a la playa, se lo saca en el agua, no me queda claro, o no puede ir. ¿Cómo el es agua la salada cosa? es mal transmisor, o sea que es mal la transmisor, transmisión, o sea que se podrían bañar en el agua perfectamente. En el agua se puede, el problema es el distanciamiento. Que guarden el distanciamiento en la playa. El distanciamiento es fundamental. El uso del tapaboca cuando estamos en tierra, cuando estamos en la arena, cuando estamos junto a otras personas conversando, junto o separados a 1 metro, sí, sí. pero debemos usarlo también. Pero entonces, te asfixias al sol con tapaboca. Bueno, tendremos que tomar, tampoco podremos ir a tomar el sol, pero tiene que haber una separación por lo menos de 2 metros por persona. De 2 metros, ¿viste? Eso sí tiene que estar. Sí, pero cuando... En el mar, cuando nos bañemos, claro que el uso del tapaboca no. Pero el agua salada no es el transmisor. No le echemos la culpa a lo que no es. No, pero está bien saber, porque uno dice, no me puedo bañar Ahora, en el verano, mar. ¿qué nos cambia? ¿Más calor, más necesidad de ir al horario peor, de tomar el sol? No, podemos estar y estamos en nuestra sombrilla, nosotros sea con un tapaboca colocado. Claro. La otra cosa que sí constaté, y eso lo vi y me llamó la atención, las ruedas de mate. ¿Ah, sí? La gente joven con las ruedas de mate. Porque es esa falsa persistencia de que a mí no me va a pasar. Fue lo primero, lo primero que se dijo, no compartir mate. Fue lo primero que se dijo cuando comenzó la pandemia. De mate, y bueno, y era llamativo, y dije, bueno, esto ojalá que no pase nada, pero tiene todo. En Canelones creo que hay 40 personas. Sería más que... Debe haber habido 150.000 personas este fin de semana que hayan viajado a Canelones, ¿verdad? Ponele 80, 100.000, que se cruzaran con esos 40 que son COVID positivo. Pero alguien se pudo haber cruzado y tenerle contacto y estar incubándolo y ser un positivo más. Digo, es baja la incidencia, es baja la densidad, pero esa gente que muchos eran de Montevideo fueron a Canelones a buscarlo o a llevarlo y después lo traen de vuelta a Montevideo. O sea, ese es el tema. El tema es mantener las medidas de conducta, porque mientras no tengamos una cura. Sabemos que algunas drogas actúan mejor que otras. Y las vacunas, también tenemos otro problema que estuve leyendo por ahí, que lo vemos después de la pausa, que no hay mucha gente que aunque esté la vacuna a nivel mundial no piensa vacunarse. Esto ya leído y estudiado y dicho, que no le tienen fe a la vacuna. Entonces está complicado, Ricardo. Lo vemos eso después de la pausa. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Nos fuimos a la pausa y esto del COVID, seguimos con el COVID, Ricardo. Deberíamos grabar las pausas, ¿no? Deberíamos grabar porque las pausas se hacen sustanciosas. ¿Qué va a pasar con el verano y con la vacuna? Yo te decía que he leído por ahí que hay mucha gente a nivel mundial que está reticente con la vacuna y no se quiere vacunar. Y vos me dabas toda una explicación que me gustaría que la dijeras al aire, porque lo decíamos en la pausa. No, la vacuna que se adopte, la que compre la nación, la va a comprar vía de la Organización Mundial de la Salud. La vacuna que apruebe en principio
los lineamientos básicos de protección permanente y de menos efectos nocivos o de no efectos nocivos comprobados hasta el momento. Claro. ¿Qué pasa? Las vacunas pueden causar efectos a mediano y a largo plazo. Como acá hay una urgencia de largar una vacuna rápidamente, eso o sea, el tiempo no lo podemos ganar, no podemos omitir cómo va a estar esa vacuna en 2 años en un organismo cuando no pasaron 2 años. Claro. Entonces, después que tengamos 1 millón de vacunados y pasemos 1 año, 2 años y tengan inmunidad y no aparezcan efectos negativos, vamos a saber que estamos en una vacuna que es eficiente. Eso me parece que es el problema, pero porque no es que, viste que hay gente que sí es antivacuna, pero en este caso se han sumado la gente que está a favor de las vacunas, pero está a favor de las vacunas que están probadas y testeadas, no algo que, como es en el caso de esta vacuna, es totalmente experimental. Bueno, ese creo que es el problema por el que la gente no se quiere vacunar. Claro, lo que pasa es que los tiempos, digamos, de estudio científico, si bien la parte de elaboración se puede acelerar, los tiempos de espera y de respuesta biológica sobre el organismo son biológicos, no son tiempos de nuestra ansiedad, no son tiempos del siglo XXI, ¿verdad? Hay vacunas que han tardado 10 años, hay vacunas que han tardado 5 años, hay vacunas que han cambiado la fórmula y la han tenido que estudiar durante 20 años. Sí, y ahora estamos viendo, que era lo que decíamos, casos de reinfecciones, que no son muchos los casos, pero de que han tenido COVID y que se vuelven a reinfectar a los 2-3 meses. En poblaciones, no en el caso nuestro, en el caso de la Argentina, en el caso de Brasil, en el caso de Estados Unidos. Y de España mismo. Caso de España, donde la densidad del virus, la densidad viral es enorme, la cantidad de personas que se pueden reinfectar, sabemos que la inmunidad es eficiente de 60 a 90 días. Después del tercer mes, si está en un ambiente de mucha densidad, puede volver a reinfectarse. O sea, está comprobado que por 60 días está protegido, no más allá. En principio, son todas cosas que estamos aprendiendo. Además, por ejemplo, hay un estudio que está haciendo ahora nuestra Facultad de Veterinaria, que creo que lo hemos mencionado el otro día, que lo que pasa es que, claro, lo está haciendo nuestra facultad con nuestra baja densidad que tenemos. Que nosotros, por ejemplo, podemos transmitirle a nuestras mascotas el COVID, pero que ellas son receptoras, pero que no nos pueden transmitir a nosotros, que no se ha encontrado la transmisión de la mascota a la persona. O sea, los que perjudicamos a la mascota somos nosotros. Claro. El problema es que se tiene que estudiar en la etapa de portador viral al paciente, sacarle sangre y examinar la mascota y hacerle la dosificación. Y hacer después la dosificación posterior si la mascota le puede transmitir a otra persona. Como hemos tenido relativamente baja incidencia, fíjate que recién vamos a llegar a los 2.000 casos. Claro. O estamos en 2.500 casos, 2.000 y algo de casos. O sea, en realidad es bastante baja. Pero por ahora los estudios iniciales aparentemente no es... O sea, nosotros somos los que le contagiamos a las mascotas, no las mascotas a nosotros. Y hablando de mascotas, hablamos perros y gatos, ¿verdad? Claro. No se está estudiando en otros animales, por lo menos aquí. Claro, y además, viste que esto sí que estás diciendo desde que comenzó la pandemia, yo no he visto, la gente sale con sus tapabocas y saca al perrito o a la mascota, pero no han la mascota va y no sé si le limpian las patitas, no sé cómo lo tratan, pero porque aquello que se transmitía que en el pavimento podía quedar, fueron todos estudios de laboratorio, después vieron que no tenía mucho sustento, que en realidad tanto la resequedad como la humedad favorece más la reproducción del cuadro viral, como todos los cuadros vamos con virales. Algo gracioso, te voy a proponer algo gracioso hablando de mascotas. No? Esto lo he visto y doy fe que lo vi, capaz que lo viste tú también. Van los dueños, tapaboca, ¿no? Todas las medidas con su perrito y ven un perrito de otra persona y se ponen a charlar, se pelan el tapaboca y no guardan distancia o van sin tapaboca y con el perrito se olvidan de la distancia social y empiezan a dialogar como amigos de toda la vida y no se conocen, pero la mascota sirvió para que se junten 2 personas y se olviden de todo. Mira, en epidemiología, como en tantas cosas de la vida, es como una cadena. La fortaleza de la cadena es la fortaleza del eslabón más débil. Y el eslabón más débil muchas veces es este. O sea, tienen todo el conocimiento, tienen toda la información,
pero no lo han asimilado. Entonces, porque yo me quede conversando con esta persona, con estas personas, porque él tiene un perrito que es precioso, que está sano, que aparentemente estamos sanos, y evitamos todo lo demás, y después dejamos de lado todos los alejamientos, ese es el eslabón más débil, ahí es donde se rompe la cadena. Bueno, pero es importante, yo lo dije como en broma, pero digo, es algo que me parece que hay que tener en cuenta y cuidado también. Claro, ¿no? Como mensaje deberíamos decir simplemente poca cosa, pero piensen que no ha pasado nada, que tampoco se vino tan arriba. Esto es consecuencia del afloje que hemos tenido. Estamos a tiempo y tenemos la necesidad y la obligación de volver a un paso atrás. Y eso es el paso atrás personal de cada uno. No esperemos de las autoridades que nos prohíban cosas. Debemos nosotros exhortar, tomar conciencia, y acá no es de gobierno ni de Estado, es de cada uno, es de la salud de todos y de nuestros seres queridos además. Nos vamos con ese mensaje. Ricardo, muchísimas gracias, como todos los jueves, un placer escucharte. Gracias a todos. Vivencias.